Es un gran privilegio estar nuevamente con ustedes esta noche para estudiar la palabra de Dios juntos. Y vamos a comenzar una vez más en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra venida a vosotros no fue en vano. Pero después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor en nuestro Dios para hablaros del Evangelio de Dios. En medio de mucha oposición. Porque nuestra exhortación no proviene de error ni de impureza ni por engaño. Pero así como hemos sido aprobados por Dios para ser confiados con el Evangelio, así hablamos, no para agradar a hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque nunca vinimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de codicia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo podríamos haber hecho valer nuestra autoridad. Vamos al Señor en oración. Padre, te clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Sabemos, Señor, que la mente del hombre es una cosa frágil y las palabras del hombre son lo mismo. Señor, las palabras más grandes, la filosofía más elocuente no pueden cambiar el corazón, pero tu palabra es verdadera. Señor, oramos para que tu palabra se proclame esta noche como la palabra del Dios viviente en el poder del Espíritu Santo. Y que de este texto, este retrato de Pablo, veamos lo que significa ser un verdadero ministro de Cristo. Que vivamos nuestras vidas en consecuencia. Señor, ayúdanos. Soy consciente, Señor, de nuestra necesidad de ti, al menos en cierta medida. Y te clamo, Señor, para que nos ayudes, que nos cambies, que nos transformes a través de tu palabra por el poder del Espíritu Santo. Señor, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo que están reunidos aquí, para que esta palabra avance y les sea de ayuda. En el nombre de Jesús, amén. A partir de este texto que acabo de leer y también de lo que leímos hace casi una semana y media en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Y al leer el libro de los Hechos, descubrimos que Pablo, cuando predicaba en Tesalónica, lo hacía en medio de una gran persecución. Había personas que se habían puesto en contra del apóstol Pablo y se habían convertido en sus acusadores. Así que aquí, en este segundo capítulo, él está respondiendo a las acusaciones de los paganos y los judíos que se habían puesto en su contra y en contra de la iglesia primitiva. Ahora, antes de entrar en nuestro texto, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuándo es correcto para un cristiano o un ministro del Evangelio defenderse? ¿Cuándo es correcto? Bueno, siempre tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo de que no estamos defendiéndonos solo por nosotros mismos y nuestras propias egos o reputaciones. Pero si miras claramente las Escrituras y miras este pasaje, creo que estamos en lo correcto al defendernos cuando la integridad del Evangelio está en juego. O cuando las acusaciones de aquellos que están en nuestra contra están causando que la fe de nuestros hermanos y hermanas en Cristo vacile, especialmente los nuevos conversos, entonces debemos levantarnos y debemos hacer una defensa. No por nosotros mismos porque nuestra vindicación en realidad no llega hasta la plena vindicación de Cristo en su segunda venida. No es para nosotros, sino para el beneficio del Evangelio y el beneficio de aquellos que han abrazado el Evangelio. Ahora, vamos a mirar nuestro texto. En el versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra venida a vosotros no fue en vano. Ahora, mira la preposición porque. Es muy importante. ¿Por qué?
porque significa que esto está conectado con algo. ¿Con qué está conectado? Bueno, generalmente, está conectado con el capítulo 1. Pero específicamente, si regresas al versículo 5, verás donde dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder. Y en el Espíritu Santo y con plena convicción, tal como sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por amor a vosotros. En este pasaje, Pablo está hablando de cómo llegó el evangelio a Tesalónica. Llegó con poder. No como palabra de hombres, sino como palabra de Dios y transformó vidas. Y luego, después de explicar eso, continúa diciendo, también. ¿Sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros? Así que está hablando del poder del Evangelio y de la integridad de los predicadores del Evangelio, el que trajo el mensaje. Y ahí es donde ahora comienza a hacer su defensa. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Ahora, quiero que mires esto. Incluso en tu texto, dice, vosotros mismos. No dice, sabéis, sino que dice, vosotros mismos sabéis. Está señalándolos con un dedo, y está diciendo, ahora escuchen. Han escuchado todo tipo de cosas sobre nosotros desde que nos fuimos, pero vosotros, enfáticamente, vosotros mismos, sabéis. ¿Qué clase de hombres fuimos cuando vivimos entre vosotros? Ahora, quiero que pongas especial atención en la palabra. Saber porque es muy importante. Era muy importante en el capítulo 1. Es la palabra oída, y significa saber por observación, por percepción, por mirar realmente algo y examinar algo. Entonces, si vuelves al versículo 4 en el capítulo 1, dice, sabiendo, hermanos amados por Dios, su elección de vosotros. No está diciendo, sé que sois cristianos debido a alguna revelación especial de Dios. Dice, sé que sois cristianos porque os he observado. He percibido que sois cristianos observando vuestra vida. Y luego, si miras en el versículo 5, continúa en la mitad del versículo 5, dice, tal como sabéis qué clase de hombres probamos ser entre vosotros. Y de nuevo, la palabra es oída. ¿Sabéis, vosotros que vivís en Tesalónica? ¿Nos visteis? ¿Observasteis? ¿Sabéis qué clase de hombres somos? Ahora esto es muy importante para todos nosotros. ¿Cómo saben qué clase de hombres somos? O, por esa materia, ¿qué clase de hermana en Cristo que eres? No es por lo que dices con la boca. Es por lo que la gente ve, lo que perciben. Eso valida tu confesión. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Ahora, esto es muy importante. Sé que estoy siendo quisquilloso, pero solo mira lo que está haciendo. Esos acusadores están tratando de conducir una cuña entre Pablo, Silas y Timoteo, entre ellos y los nuevos creyentes en Tesalónica. Y Pablo dice, mira, somos hermanos. Nos convertimos en hermanos en Cristo cuando estaba con vosotros. Compartimos este tipo de intimidad. Recuerda no solo lo que éramos entre vosotros, sino la relación que teníamos. A veces, cuando dudo de lo que otro hermano en Cristo está haciendo, ¿sabes a qué recurro? Mi conocimiento de larga data de ese hermano en Cristo. ¿Qué tipo de carácter sé que posee? ¿Y eso? Actúa como un muro contra las acusaciones del diablo. Sé este hombre, ¿ves? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra venida a vosotros no fue en vano. Ahora, ¿qué quiere decir?
No fue en vano. Bueno, la palabra en sí misma puede significar tres cosas diferentes y todas ellas pueden estar aquí. En primer lugar, no vinimos a vosotros con las manos vacías como si fuéramos mendigos que habían llegado a vuestra ciudad para obtener algo de vosotros. No vinimos con las manos vacías para que no recibierais nada de nosotros. ¿No recordáis cómo cambiaron vuestras vidas? ¿No recordáis el beneficio que recibisteis de nuestras vidas y del Evangelio que predicamos? Eso es un significado de ello. El segundo es esto. Cuando algo es vano, es ineficaz o sin fruto, sin fruto. Dice, hermanos, ¿sabéis qué tipo de ministerio tuvimos entre vosotros? En nuestras vidas verdadero fruto. Y el verdadero fruto, según las enseñanzas de nuestro Señor, es prueba de que alguien es un discípulo. Dijo, no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí. Os designé para que fuerais y dierais fruto y que vuestro fruto permaneciera. Incluso si retrocedemos hasta el Antiguo Testamento, ¿entendemos qué? El hombre que medita en la palabra de Dios, es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, no se marchita. Y en todo lo que hace, prospera. Hay un sentido de fructificación en un verdadero ministerio evangélico. Aunque todos pasaremos por tiempos de purga, hay fruto real. Pero los falsos profetas no son así. No lo son. Recuerda lo que dice Judas sobre él. Es como un árbol de otoño, doblemente muerto sin fruto y desarraigado. Escúchame. Los cristianos deben ser fructíferos. Deberían ser fructíferos, pueden ser fructíferos, serán fructíferos, si están arraigados y unidos a Cristo, si están arraigados en la palabra de Dios, si están viviendo ese tipo de vida de Juan 15 de permanecer en Cristo, seremos fructíferos. Y Pablo está diciendo, escucha. Recuerda el fruto que tuve entre vosotros. Ahora el tercer significado. Aquí, y creo que es el significado controlador, es que la palabra vano también puede significar falaz o falso. Y creo que ese es el punto al que está llegando. Nuestra venida no fue falsa. No había nada oculto detrás de todo lo que estábamos haciendo. Para nada. Lo que visteis es lo que realmente éramos y lo que realmente somos. Ahora, quiero que notéis algo. Dice, nuestra venida a vosotros no fue en vano. Es difícil de traducir, pero venir aquí está realmente en tiempo perfecto. Y lo que está indicando es algo muy, muy importante. Está diciendo, cuando vinimos por primera vez a vosotros y comenzamos a ministrar entre vosotros, no fue en vano, para nada. Fue fructífero, fue verdadero, trajo beneficio, y ese mismo estado continúa. Dijo, no solo vinimos entre vosotros y vosotros comenzasteis a tener una vida feliz y luego cuando nos fuimos todo se puso mal. Todo esto de lo que hablé en el capítulo 1 se fue por la ventana. Dijo, absolutamente no. Dijo, fue un ministerio efectivo cuando comenzamos y sigue siendo un ministerio efectivo. Eso es otra señal. Eso es otra señal. Pablo acaba de establecer eso. Su ministerio no fue en vano. Ahora él va a comenzar su defensa. Y quiero que notéis algo. Todo a lo largo de Pablo aquí hace algo muy importante. Declara la acusación y luego la refuta. Luego declara la acusación y luego la refuta. Deja claro lo que se dice sobre él. Lo ataca de frente. ¿Por qué? Porque es un hombre justo. Ya sabes,
incriminas a alguien que es culpable, van a tratar de evitar el problema por completo, ¿verdad? No, Pablo. Dice, Olo. Pon exactamente lo que quieres decir sobre mí y lo refutaré cada uno de ellos. Por la gracia de Dios. Ahora, decían que su venida fue en vano, que era solo un vendedor ambulante, uno de esos maestros ambulantes con algo que ganar de todos con los que entraba en contacto. Dijeron, su venida a vosotros fue en vano. Pablo. Comienza el versículo 2. No, pero ahora eso es importante. ¿Por qué? Cuando miras el griego, hay dos adversativos, dos conjunciones que son adversativas. Uno es haya y el otro es de. Cuando usas haya, significa que estás haciendo un contraste fuerte entre lo que se dijo antes y lo que se está diciendo ahora. Y Pablo está haciendo un contraste dramático ¿entre qué? Entre lo que estaban diciendo y ahora la realidad, lo que va a presentar. No está doblando la rodilla ante estos hombres. Está diciendo, esta es vuestra posición, pero voy a mostraros que es exactamente lo opuesto. Y comienza probando la autenticidad de su ministerio. ¿De qué manera? Hablando de cuánto sufrió. Hoy en día, muchos ministros tratan de probar la autenticidad de su ministerio por cuanto prosperan. Pablo, por cuánto sufrió. Y vas a ver que esto es extremadamente importante no solo para Pablo, sino el argumento para la resurrección y para el cristianismo en sí. Dice, pero después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos. Y lo que esto significa es que antes de que llegara a Tesalónica, estaba en Filipos. Y sufrió terriblemente. Dice, en primer lugar, que sufrí. Esta palabra indica la idea del sentido del dolor. Dolor físico. Dolor que vendría de alguien golpeándote con una vara. Dolor que vendría de grilletes alrededor de tus pies. Dolor que vendría de alguien abofeteándote con sus puños y pateándote mientras yaces en el suelo. Es un sentido de dolor físico real. Dijo, esto es lo que experimenté en Filipos. Y luego usa la palabra maltratados. Esta es la idea de humillación, degradación, de abuso. La idea de violencia está ahí, pero es más que lo trataron vergonzosamente, como si fuera el residuo de algún cubo o sartén. Ahora, para mostraros que Pablo no está exagerando, solo mantén tu lugar y ve a Hechos por un minuto. Ve a Hechos capítulo 16 versículo 22. La multitud se levantó junta contra ellos, y los magistrados principales y mira lo que hicieron, les arrancaron las ropas. ¿Sabes cuán humillante eso sería y también cuánto dolería? Les arrancaron las ropas y procedieron a ordenar que les golpearan con varas, un castigo que puede matarte. Continúa, cuando les habían golpeado con muchos golpes, no solo una vez, no solo 2 veces. Ya sabes, estamos tan acostumbrados a ver a un tipo en alguna película recibir un golpe en la cara 10 veces. Y él sigue viniendo, y no hay marcas. Yo he sido golpeado en la cara. ¿Alguna vez has sido golpeado en la cara? Solo toma un buen golpe, y usualmente estás abajo. Pero ellos fueron golpeados con muchos golpes y los arrojaron a la prisión, los arrojaron, ordenando al carcelero que los vigilara de cerca y él, habiendo recibido tal orden, los arrojó nuevamente a la prisión interior. Sin ventanas, nada. Prisión interior. Y aseguró sus pies en los cepos. Así que Pablo no estaba exagerando, ¿verdad? Dice, ahora escucha. Antes de que viniera a vosotros, estaba predicando este mensaje que
Está definido y claro, que llamo el Evangelio de Dios. Estaba predicando este mensaje, y fui terriblemente perseguido. Y. Luego vengo a vosotros, y mira en la última parte del versículo 2. Y predico este mismo Evangelio en medio de mucha oposición. La palabra aquí para oposición es agón, y se usaba para describir realmente como el Coliseo o el estadio donde se celebrarían juegos tipo olímpicos. Pero luego pasó a referirse a los concursos mismos y también a la idea de la lucha, la batalla intensa y la lucha que ocurría dentro de esos juegos. Dijo, prediqué el Evangelio a vosotros como una persona de pie en medio de un ring de boxeo mientras la gente me golpeaba. Bueno, es tan diferente. Esto es tan condenatorio para un predicador. Muchos de nosotros hoy en día, vamos a un lugar, nos quedamos en un hotel. Salimos, vamos y predicamos. Quizás algunas personas se enojen con nosotros, escriban cosas malas en internet, pero no es nada como esto. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Oh, esto es extremadamente importante. Piensa en el poder que esto le da al argumento de Pablo. Están diciendo que soy solo un ladrón. Soy un ladrón. Que inventé este mensaje y lo predico para obtener ganancias. Bueno, si predico para obtener ganancias, entonces, ¿cómo es que casi me golpearon hasta la muerte en Filipos, y luego cuando predico el mismo mensaje a vosotros, tuve que sufrir las mismas cosas? Y entonces, Pablo está diciendo básicamente esto, ¿no ves? Si hubiera sido un charlatán como ellos dijeron, no habría cambiado mi mensaje. Si quisiera obtener algún beneficio de vosotros, habiendo sido golpeado en Filipos, habría pensado, bueno, ese mensaje no funciona. Entonces, cuando vaya a Tesalónica, predicaré algo más. Ya sabes, muchos predicadores hacen eso hoy en día. Quizás no con respecto a la oposición, pero yo estaba predicando ese mensaje y no crecía una iglesia grande. Así que voy a cambiarlo un poco y al hacer eso, conseguiré una iglesia grande. ¿Ves lo peligroso que pueden ser las cosas? Pero Pablo dice, no. Ahora, quiero que entiendas algo. ¿Te das cuenta cuando hablas de apologética, hablas de la defensa de la resurrección? Una de las mayores pruebas que se presentan los apóstoles lideraron después de comenzar a proclamar el mensaje. Quiero decir, cada uno de ellos vivió vidas de terrible sufrimiento. De los 12, 11 murieron como mártires. Y entonces, la idea completa es si estos hombres se hubieran reunido y elaborado un mensaje para ganar algo de dinero, o para ganar algo de fama o prestigio, seguramente habrían cambiado el mensaje cuando estaban a punto de ser masacrados. Pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque era el Evangelio de Dios, y realmente eran mensajeros de Dios. Ahora mira, dice aquí en el versículo 2. Dice, tuvimos valentía en nuestro Dios. Pero antes de llegar allí, déjame decir esto. Solo retrocede un paso, y dice, pero después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, ¿cómo? ¿Sabéis qué significa eso? ¿Cómo observasteis? Bueno, ellos no estaban en Filipos. Querido amigo, escúchame. No sé si alguna vez has jugado fútbol o has boxeado o karate, o lo que sea. Pero te golpean a la mañana siguiente. No importa cuán joven, cuán fuerte seas. Caminas cojeando. Te sientes horrible. Un puñetazo. Tu cara entera se hincha. Cuando un puñetazo tu cara entera se hincha.
Quiero que te imagines esto porque a veces no tenemos la imagen. Aquí están Pablo y Silas y Timoteo. Están caminando o como sea que llegaron a Tesalónica. Sus espaldas están laceradas. Sus pies están hinchados por haber estado en los cepos. Están demacrados. Probablemente, quiero decir, están sufriendo como no puedes. Cree. Y cuando caminaban por el mercado, todo el mundo iba, ¿qué les pasa a esos tipos? Quiero decir que están todos golpeados. ¿Ves eso? ¿Ves lo que sufrió este hombre? Ahora, no quiero que te vayas a casa y digas, bueno, no sufro así. Necesito sentirme mal. No. Pero, quiero que abraces tu sufrimiento de una manera un poco diferente. No te están golpeando todos los días. De lo que creo que imaginamos. ¿Y cómo es eso? Dijo, mira, a pesar de todo este sufrimiento. Teníamos valentía. Teníamos valentía. Ahora, quiero que pienses en esto. La palabra valentía, lo que significa. Literalmente es que en realidad proviene de un verbo que está formado por dos palabras que significan literalmente. Sí. Las juntas, todo discurso. Otra forma de verlo es toda franqueza. En medio de este terrible sufrimiento, son francos. Son públicos. Son abiertos. Aquí no hay cosas sensibles al buscador. No hay movimiento interno aquí. Están caminando por el mercado, y están proclamando el Evangelio de Dios. Ahora, ¿cómo hicieron eso? Dice, teníamos la valentía en nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa eso, en nuestro Dios? Creo que se refiere a dos cosas. Tenían valentía en su conocimiento. Tanto del poder como de la fidelidad de Dios. Lo hicieron. Y eso es lo que está mal con nosotros tan a menudo. No. Conocemos a nuestro Dios. ¿No es eso lo que dice Daniel? Que en los últimos días, cuando las cosas se pongan realmente mal, son aquellas personas que conocen a su Dios las que mostrarán fuerza. Dijo, conocí a Dios. Conozco a Dios. Sé quién es Él. Pero hay más. No es solo en su Dios, en ese sentido, de una cosa intelectual del conocimiento, pero nunca podemos olvidar la unión que existe entre el creyente y Dios a través del trabajo mediador de Jesucristo. Está hablando, creo, de fortalecimiento sobrenatural en el Espíritu Santo. No solo lo que Él sabe, sino Él dijo, el poder que obra poderosamente en mí. Ese mismo poder obra en vosotros. Mismo Dios. Mismo poder. Podemos hacer esto. Dice, así que teníamos valentía en nuestro Dios. ¿Recuerdas a David cuando iban a apedrearlo? ¿Sus propios hombres? ¿Qué hizo? Se fortaleció en el Señor su Dios. Pablo está haciendo lo mismo. Ahora continúa y dice, tuvimos valentía en nuestro Dios. Para hablaros del Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Hablar. Ahí vamos de nuevo. Hablar. Vamos a hablar de esto un poco más tarde que la vida y el ministerio de Pablo giraban en torno a la proclamación. No estaba, como dije, corriendo por ahí susurrando a la gente. Estaba hablando la palabra de Dios, para hablaros del Evangelio de Dios. Ahora, quiero que veas algo. Si vas al versículo 5, capítulo 1, dice, porque nuestro Evangelio. Y luego, el texto que acabo de leer, versículo 2, capítulo 2, el Evangelio de Dios. Pablo lo llama su Evangelio, y luego lo llama él.
Evangelio de Dios. Cuando Pablo se refiere a él como su evangelio, no está diciendo que es su invención que él lo inventó. Solo está diciendo que se identifica tanto con él. ¿Ves eso? Se identifica con él. Lo ha hecho suyo. Se ha convertido en el punto central de su vida. Ha sido evangelizado. Es suyo. Y sin embargo, hay el reconocimiento de que es el Evangelio de Dios. Es el mensaje de Dios. La invención de Dios. Dios lo pronunció. Y dijo, tenemos el poder para predicaros este mensaje. Ahora, sigamos. Versículo 4. Porque nuestra exhortación ahora, antes de esto, en él. Versículo 2. ¿Qué está usando para probar que es verdaderamente un ministro del Evangelio? Su sufrimiento. Ahora, ¿qué va a usar? Va a señalar su exhortación. Va a señalar su predicación. Y dice esto, porque nuestra exhortación no proviene de error ni de impureza ni por engaño. ¿Cómo es que pudo predicar el Evangelio? Versículo 2, en medio de mucha persecución y sufrimiento? Te lo diré porque sabía que no era una mentira. Y sabía que sus motivos eran verdaderos. Eso es como pudo hacerlo. Dice, porque nuestra exhortación. La palabra exhortación proviene del verbo. Es un derivado del verbo parakaleo paracleto. Llamar al lado, llamar a uno al lado. Ahora, quiero que pienses en esto porque la palabra tiene doble significado, y es muy importante aquí. ¿Cuál es el doble significado? Puede referirse a consuelo. Dar. Consuelo, consolador. Puede referirse a consuelo y aliento. O, puede referirse a exhortación, y urgencia, y súplica. Puede referirse a ambas cosas, y esto es importante. Lo que Pablo está diciendo es esto, mira, cuando os exhortamos, y os instamos, y os llamamos al arrepentimiento y todas estas cosas con voz fuerte, no era porque estábamos tratando de manipularos o forzaros a algo. Para nada. Pero luego vuelve y dice, también, quiero que sepáis que cuando os acercamos a nosotros, y os hablamos amablemente, y os animamos, y os consolamos, no estábamos tratando de ganar vuestros corazones. Para usaros para nuestros propósitos. Nuestra exhortación no fue así. No provino de error. Ahora, error, esta palabra en particular puede usarse activa o pasivamente. Si es activa, es Pablo diciendo, no use el error para engañaros. Pero, ¿eso? Sería redundante porque va a hablar de eso más adelante. La mayoría de las veces en el Nuevo Testamento cuando se usa es pasiva. Pablo está diciendo, no estaba engañado. No estaba engañado. Y cuando pones esto con la idea del sufrimiento, básicamente está diciendo, ¿realmente crees que sufriría todas estas cosas si solo viera un fantasma? ¿Realmente crees que daría toda mi vida literalmente, la enrollaría en una bola, y según todos mis contemporáneos la tiraría en un basurero si solo pensara que esto era cierto? Dice, no. Esto no proviene de error. Y esto es lo mismo que Pedro estaba argumentando hasta la tumba. Dijo, no os estábamos contando cuentos. Cuentos ingeniosos, cuando os hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan está diciendo lo mismo en su epístola cuando tiene problemas con los falsos profetas. Dice, mira, lo vimos. Lo tocamos. Lo contemplamos. Esto no es solo una enseñanza. Es una persona, y lo
Conocemos, y no estamos en error. Dice, porque nuestra exhortación no proviene de error ni de impureza. Ahora, esta palabra impureza es literalmente inmundicia, suciedad. Y muchas veces se refiere a inmoralidad sexual, pero realmente no. Vemos en el Nuevo Testamento donde se acusa a los apóstoles de este tipo de cosas. Pero podría estar en el discurso de los acusadores. Y quiero que sepas que en tiempos de Pablo, la inmoralidad sexual era rampante en el mundo. Sí. ¿Crees que es malo ahora? Bueno, nada nuevo bajo el sol. Otra cosa que quiero que entiendas es que siempre ha habido esta relación vil, impía entre la religión y la inmoralidad sexual. Vas a las religiones paganas. ¿Qué tenían? Tenían prostitutas del templo. Incluso en la época de la apostasía de Israel, ¿qué tienes? Tienes prostitutas del templo. Tienes inmoralidad. ¿Qué vemos tan a menudo en tantas iglesias y organizaciones religiosas? Vemos inmoralidad. ¿Cuál es? Una de las grandes marcas de un falso profeta en el Nuevo Testamento. Y si tuviera tiempo, simplemente pasaríamos por ahí, y te mostraría. Son hombres sexualmente inmorales. Y por eso es tan importante para un verdadero siervo del Evangelio no sacar pecho y ser audaz contra este pecado, temerlo, y hacer todo lo posible para construir un muro para protegerse de él. Pero la palabra también puede significar todo tipo de inmoralidades como mentir, robar y codicia. Pablo dijo, no. Nuestra exhortación, todo lo que hemos hecho aquí, no está motivado por eso. Y luego continúa con otro término y dice que nuestra exhortación no provino por engaño. La palabra griega literalmente significa cebo. El tipo de cebo que pondrías en un anzuelo. Ahora o se pone en una trampa para atrapar un animal. Ahora, aquí está el argumento. Quiero que pienses en esto. Si el ministerio y el mensaje de Pablo hubieran sido cebo para capturar a las personas, para usarlas para su ventaja, para obtener fama, o exaltación, o riquezas, entonces habría cambiado su mensaje. Quiero decir, después de todo, cuando voy a pescar, si tiro un señuelo, después de unos minutos nada muerde ese señuelo. Estoy cambiando el señuelo. Estoy cambiando el cebo para encontrar algo que atrape algo. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Cambian su mensaje. Pablo dijo, no éramos así. No lo hicimos. Ahora, versículo 4. Recuerda en él. Versículo 3, tenemos la acusación. En el versículo 4, vuelve de nuevo y dice, pero hay ese contraste fuerte de nuevo. Ahora voy a decirte la realidad. Dice, pero así como hemos sido aprobados por Dios para ser confiados con Él. Evangelio, así hablamos, no para agradar a hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ahora, así como es. Importante. Real importante. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que no hay contraste, sino que hay una conformidad perfecta. Una conformidad perfecta entre la manera en que predicamos y la naturaleza exaltada de nuestra llamada. Muchos hombres necesitan escuchar eso hoy, especialmente aquellos que quieren levantarse y hacer un rutina cómica, ser muy ligeros y relajados sobre el Evangelio, convertir toda la congregación en risas. Ahora, no hay nada malo en ocasiones con el uso del humor. Pero Pablo está diciendo, la forma en que predicamos estaba en perfecta conformidad con la alta llamada que recibimos. Éramos hombres serios. Dice, pero así como hemos sido aprobados por Dios. La palabra
Aprobados significa aquí que, y ese es tiempo perfecto, es el tipo de palabra doquimazo. Es un tipo de palabra que significa aprobar un metal o una moneda antes de aprobarlo. Es para aprobarlo. Pero antes de aprobarlo, lo pruebas. Dice, hemos sido probados. Y habiendo sido probados, hemos sido aprobados por Dios. Este es el tipo de hombres que somos. No. Eran creyentes nuevos. No eran personas llevadas por el celo de su fe recién encontrada. No eran inexpertos. No eran fanáticos impulsados por algún viento. Eran hombres que habían sido probados y probados y probados. Y luego, habiendo sido probados, fueron confiados con el Evangelio. Ahora, tiempo pasivo aquí. No tomaron este ministerio para sí mismos. No salieron y dijeron, estoy tomando este ministerio. No. Fue conferido sobre ellos por Dios. Tenía que ver con la soberanía de Dios. Así que fueron probados antes de ser aprobados. Y siendo aprobados, ¿fueron confiados con qué? Mayor tesoro que se ha dado. Ahora, ¿quieres hablar de responsabilidad? ¿Quieres hablar de mayordomía? ¿Quieres hablar del miedo de estar ante el trono de juicio de Cristo? Todos nosotros, pero especialmente los ministros del Evangelio han sido confiados con el mayor de todos los tesoros. El mayor de todos los tesoros. ¿Ves eso? No podemos fallar. Este es un tesoro. Este es un regalo. No hay nada más grande dado a un hombre. Es la razón por la que Spurgeon dijo, no me humillaré para convertirme en un rey. Porque ya tenía el lugar más exaltado, y eso es un mensajero del Evangelio de Jesucristo. Ahora quiero señalar algo que creo que es muy importante. Quiero que mantengas tu lugar, y quiero que vayas a 1 Timoteo. Porque quiero asegurarme de que no estamos centrados en el hombre. 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 11. Dice, según el glorioso Evangelio del bendito Dios. Ahora, vamos a mirar su lenguaje. Con el cual he sido confiar. ¿Ves eso? Misma palabra. Con el cual he sido confiado. Y luego dice, agradezco a Cristo Jesús nuestro Señor. Quien me ha fortalecido porque me consideró fiel, poniéndome en el servicio. Ahora esto es problemático. Es casi como si piensas, cuando si solo lo lees ligeramente, estás pensando que Pablo dijo, sí. Él me miró, y vio que tenía un premio, alguien en quien podía confiar. Y por eso, ¿qué hizo? Me puso en el servicio. Me hizo portador del Evangelio de Jesucristo. Y eso no es lo que está diciendo porque quiero que fijes tu atención en una cierta frase. Agradezco a Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está agradeciéndole por algo. ¿Qué es? ¿Quién me ha fortalecido? Así que no. Era que Dios estaba necesitando a alguien que lo ayudara, y encontró a Pablo. Y Pablo era digno de confianza y fuerte, y Dios dice, alivio. Encontré a alguien que puede ayudarme. Eso no es para nada. Lo que es en la soberanía de Dios, Él eligió a Pablo. Y luego Dios no confió en Pablo, sino que Dios confió en su obra en Pablo. Y así lo eligió. Lo fortaleció, lo probó y lo aprobó. Y todo fue obra de Dios de principio a fin. Quiero darte una declaración de Agustín. ¿Qué dice esto? Dios no elige a una persona que es digna, sino que al acto de elegirlo, lo hace digno. ¿No te da eso esperanza?
Cualquiera que sea por lo que hayas sido elegido, Él te hará digno. Él te hará digno. Ahora, dice, pero así. Como hemos sido, versículo 4, aprobados por Dios para ser confiados con el Evangelio, así hablamos. Así hablamos. Comunicación verbal, predicación, exhortación. Hablamos. El ministerio de Pablo giraba en torno a la proclamación. Necesitas ver eso. Era el centro de todo lo que hacía. No hablabas de actividad misionera al apóstol Pablo a menos que pusieras en el centro la proclamación, la predicación, la exhortación. Y ha tomado un asiento trasero hoy en muchas iglesias y en muchos trabajos misioneros en todo el mundo. Pero la proclamación, la predicación, hablar, es de absoluta necesidad. Creo que es San Francisco de Asís, al menos se le atribuye esto. Puede que me equivoque. Espero que no. Que prediques el Evangelio siempre. Usa palabras cuando sea necesario. Ahora, hay un grano de verdad en eso, pero en gran medida distorsiona la comisión apostólica. Porque la comisión apostólica fue predicar. 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 Abre tu boca. Y predica. Matt me estaba diciendo de misioneros que tenían la reputación después de dejar el campo, que toda la gente que los rodeaba, los musulmanes que los rodeaban, dieron testimonio de que eran personas maravillosas y agradables. Así que volvieron a los Estados Unidos y que dejaron el testimonio de que eran personas maravillosas y agradables. ¿Y por qué lo fueron? Porque nunca abrieron la boca. Haz todo tipo de buenas obras. Bendice a las personas. Construye hospitales. Maravilloso. Te amarán. Es cuando abres la boca y predicas el Evangelio de Jesucristo que todo el infierno se desata. Y ese infierno se desató alrededor de Pablo casi todos los días de su vida. No buscaba intencionalmente peleas. Pero quiero que sepas algo. Abrió su boca y predicó. Ahora, en el versículo 4 dice, así hablamos. Tiempo presente, indicando una práctica habitual por parte de Pablo. Habló. 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 No pudiste callarlo. Habló. No para agradar a hombres. Ni siquiera necesitamos hablar de eso. Porque dice en diferentes epístolas, si estoy agradando a hombres, ¿por qué me están golpeando? No buscaba agradar a hombres. Buscaba agradar a Dios. Y lo más amoroso que un ministro del Evangelio puede hacer no es agradar a hombres, o no tener el propósito de agradar a hombres. Porque lo mejor que puedo hacer por ti es buscar agradar a Dios cuando proclamo su verdad. Porque eso es lo que necesitas. Dice. Así hablamos, no agradando a hombres, sino a Dios. Ahí está ese adversativo de nuevo. Muy fuerte. No hombres. De ninguna manera. Dios estamos agradando. Y luego, dice esto sobre Dios, quien examina nuestros corazones. Ahora, esto va a ser útil para ti, especialmente si vas a entrar en el ministerio. Es la misma palabra, esta vez está en tiempo presente. Ahora déjame refrescar tu memoria. En el versículo 4, dice, hemos sido aprobados por Dios. Es un hecho consumado. Hemos sido aprobados. Y porque hemos sido aprobados, hemos sido confiados con el Evangelio. Y luego da la vuelta y dice, este Dios que nos aprobó, que nos probó, y luego nos aprobó, está constantemente probándonos. Está
constantemente probando no solo nosotros desde afuera, sino la parte más profunda de nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nos está probando. ¿De qué manera? Para asegurarse de que continuamos con las calificaciones morales para ser un mensajero del Evangelio. No es un acuerdo de una sola vez. No es que Dios me aprobó. Me llamó hace 20 años o 30 años. No es que Dios derramó su espíritu sobre mí hace 15 o 20 años. Escucho a la gente usar ese lenguaje todo el tiempo. Pero hay esta idea de haber sido aprobado, y continuamente, Él está examinando nuestros corazones para asegurarse, para garantizar que continuamos con las calificaciones necesarias para ser un hombre de Dios. O útil de alguna manera. Y yo quiero que mires, y casi hemos terminado, pero quiero que mires en el Salmo 17. Algunos teólogos han dicho que la prueba es ellos incluso se refieren a ella como un atributo de Dios. Que Él es el Dios que prueba el corazón. 17 versículo 3. Dice David, has probado mi corazón. Me has visitado por la noche. Me has probado y no encuentras nada. Hermano, hermana, solo quiero señalar esto. Estás acostado en la cama por la noche, tú. Mente pensando en todo tipo de cosas. ¿Sabes esto? Él está examinando esos pensamientos en esa misma hora. Ahora eso no. Debería ser algo de temor. Eso debería ser algo que te advirtiera que Él siempre está examinando tu corazón. En él. Momento secreto, examina para ver si estás manteniendo esas calificaciones. Él prueba tu corazón. David dijo que me probó y no encontraste nada, dice. Y luego en el versículo al final del versículo 3, he propuesto que mi boca no transgredirá. Es conexión entre el corazón, la mente, la boca y las acciones. Que como ministro del Evangelio, estoy siendo constantemente probado. Quizás no por hombres. Quizás ni siquiera pruebas de fuego, que sí, están ahí. Pero mi corazón más íntimo, mis pensamientos, mi vida de pensamiento, todo está siendo probado. Probado. Ahora, Él continúa y permíteme señalar esto. Dice, ¿por qué que déjame solo preguntarte? ¿Por qué agradaría a Dios y no a hombres? 2. Razones que puedo ver aquí. Uno es que los hombres solo pueden ver lo que está afuera. Dios ve todo. La otra cosa es la advertencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No temas a los hombres que pueden matar el cuerpo, pero teme a Dios, que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Sí, necesitas agradar, necesitas ser un complaciente de alguien, pero deberías ser el único ante quien estarás de pie en el día del juicio. Ahora, sigamos. Dice, y lo haremos rápidamente. Dice, porque nunca vinimos con palabras lisonjeras. Literalmente, nunca vinimos con una palabra de lisonja. Es la idea de derramar elogios extravagantes sobre una persona con la intención de ganar a esa persona, de usar a esa persona. Dijo Pablo, nunca hicimos eso. Y luego dice, ¿cómo sabéis? Ahora, solo quiero señalar algo aquí. ¿Sabes? Proverbios 28. 1. Los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos son tan audaces como un león. Está siendo audaz aquí. Está casi tomando las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y dijo, ¿cuál de vosotros me convence de pecado? Está diciendo, nunca usé lisonjas, y lo sabéis. En todo mi tiempo con vosotros, nunca os halagué. Nunca usé ese tipo de técnica. Nunca pensé tan mal de vosotros que haría algo así.
La lisonja es peligrosa, mortal y vil. Y continúa. Y dice: porque nunca vinimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de codicia. Eso significa que el pretexto puede significar una máscara o una capa, algo que está delante de algo más para ocultar lo que está detrás. Dijo: no. Nunca nos pusimos una capa de exhortación y hermosas palabras y lisonjas con un pretexto de codicia. Ahora, algo que quiero decir aquí sobre esta codicia. No tiene que ser solo codicia por dinero, sino codicia por todo tipo de cosas. Como facilidad de vida, fama, poder, exaltación, elogios. Dijo: no. No lo hicimos y lo sabéis. ¿No es poderoso cuando en tu propia conciencia como hombre de Dios, puedes decir: lo sabéis? Lo sabéis que nunca hice esto. Es Samuel quien dijo: nunca tomé nada de ninguno de vosotros. Lo sabéis. Y luego dice, algo que para un judío es casi impensable. Llama a Dios por testigo. Dios lo sabe. Ahora eso es poderoso. Pablo rara vez hace esto en sus escritos. Lo hace algunas veces, pero rara vez y solo en instancias extremas. Y dice: si no es suficiente decir que lo sabéis, entonces déjame decirte esto. Como judío que teme a Dios, Dios lo sabe. De acuerdo. Ahora a veces creo que la gente usa eso, incluso los cristianos, con demasiada ligereza. Necesitas ser muy cuidadoso de que no estés usando una capa, ocultando algo, y luego tratar de decir algo así. Ahora él continúa y dice esto: ni buscamos gloria de los hombres. No buscamos elogios de los hombres. Tiempo presente, la palabra buscar significando una acción continua, una práctica habitual. Era nuestra práctica habitual no buscar gloria de los hombres para nosotros mismos, ni de vosotros ni de otros. Dice: no lo hicimos con vosotros. No lo hicimos en las calles, en el mercado, cuando predicábamos públicamente, y no lo hicimos en vuestras casas cuando estábamos solos con vosotros por vosotros mismos. Simplemente no lo hicimos. Dice: aunque, como apóstoles de Cristo. Ahora, cuando quieres hablar de autoridad, apóstol de Cristo es lo más alto que puedes obtener. Cristo es la piedra angular. La Iglesia se construyó sobre esta fundación de la enseñanza de los apóstoles. Está diciendo, como apóstol de Cristo, dice, podríamos haber hecho valer nuestra autoridad. Podríamos haber sido pesados para vosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Hay dos posibilidades. Creo que ambas están involucradas. Una es, cuando Pablo ha hablado de pesado y una carga, muchas veces ha tenido que ver con finanzas. Está diciendo, no hice eso. No lo hice con vosotros en absoluto. De hecho, si solo miras a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 8. Ni comimos el pan de nadie. Sin pagar por él, sino con trabajo y esfuerzo seguimos trabajando noche y día para no ser una carga para ninguno de vosotros. Ahora, esto no establece un principio de que los ministros cristianos nunca deban ser ayudados o apoyados. Para nada. Porque en otros lugares, Pablo hablará de eso. Pero lo que Pablo nos está enseñando es algo que todos deberíamos practicar, y eso es esto. A veces, debemos renunciar a nuestros propios derechos por el bien de la integridad de nuestro testimonio y por el bien de la integridad del Evangelio. Y a veces, esto es necesario. Muy necesario. Pablo dice, como apóstoles de Cristo, podríamos haber hecho valer nuestra autoridad.
Dije que esto podría referirse a finanzas o podría ser lo que acabamos de tener en nuestro texto en el Nuevo Estándar Americano, que dice, como apóstoles, podríamos haber hecho valer nuestra autoridad sobre vosotros, y nunca lo hicimos. Ahora Calvin lo dice de esta manera, y creo que saca el punto perfectamente. Dice, podríamos haber usado nuestra autoridad para exigir de vosotros obediencia incondicional. He conocido hombres que han usado el ministerio para hacer eso, para exigir de las personas obediencia incondicional a sí mismos. Eso es aterrador. Pablo no lo hizo. Ahora déjame solo darte, solo una lista de 5 cosas sobre la autoridad, y luego retomaremos esto la próxima vez. En primer lugar, la autoridad no proviene de nuestra posición, sino del grado en que conformamos nuestras vidas a la palabra de Dios y proclamamos la palabra de Dios. No puedo decir porque soy un ministro del Evangelio tengo alguna autoridad sobre ti. Tengo autoridad para interpretar correctamente la palabra de Dios e instruirte con ella y llamarte al arrepentimiento. Y tengo que ser consciente de que en el día del juicio, si me equivoco, estoy en problemas. Otra cosa que quiero decir sobre la autoridad es que la autoridad está limitada a la enseñanza clara de la palabra de Dios. Tanta gente ha comenzado a hablar mucho sobre la autoridad pastoral, y llega al punto en que están haciendo su camino en los hogares de las personas, y están exigiendo obediencia y lealtades que simplemente no están bien. Nuestra autoridad, nuevamente, está limitada por las Escrituras. Nosotros proclamando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, y yendo a vosotros con la palabra de Dios. No alguna visión que tuvimos. No alguna impresión de nuestro corazón. No solo nuestra actitud o lo que pensamos que está bien. No. Es la enseñanza clara de la palabra. Si alguien viene a ti con alguna revelación o algo así con respecto a tu vida, simplemente dile que Dios conoce tu buzón. Si quiere enviarte un mensaje especial, lo hará. Pero si alguien viene a ti humildemente con la palabra de Dios, interpretando correctamente la palabra de Dios, necesitas escuchar. Y aun en eso, sin embargo, hay un sentido de la conciencia cristiana y hay algunas cosas en las cuales los cristianos son guiados por su conciencia que va más allá de lo que quizás yo pueda hacer en mi vida que no puedo imponerte. Porque es un asunto de conciencia. Y por eso el amor es tan importante. Otra cosa, la autoridad no otorga mayores privilegios, sino mayor responsabilidad. Solo quiero decir eso. ¿Quieres autoridad? No sabes lo que estás queriendo. Jóvenes, cuando piensan en casarse, necesitan entender esto. La autoridad en el hogar es autoridad para él. Servicio. Es autoridad para derramar tu vida, no para hacer lo que quieres, no para llevar a cabo tu propia agenda, no. Para manipular a tu esposa en el nombre de Jesús. Es autoridad para servir. En cuarto lugar, el objetivo no es traer a las personas bajo nuestra autoridad, sino traerlas bajo la autoridad de Cristo y también llevarlas a un punto donde sean maduras en la palabra de Dios, renovando su mente en la palabra, para que ya no necesiten tanta atención paternal como si fueran inmaduras. Pero para que eso suceda en tu vida, debes crecer en la palabra. Y finalmente, la lealtad de los demás no debe ser exigida. ¿Se gana? ¿Se gana? Va para todo tipo de autoridad, incluso en el hogar. Nota que no dice en la Biblia, esposos, mandad a vuestras esposas que os sometan. Es Dios hablando directamente a las esposas. Esposos, debéis ganar eso. Debéis ganar eso.
Cuando comienzas a tener, como pastor, como cualquiera en autoridad, y comienzas a tener que exigir y manipular a las personas, exigir que te sigan debido a alguna posición, estás en problemas. Ahora, hay un sentido. Quiero que sepas que hay autoridad bíblica en una iglesia, y los ancianos tienen autoridad bíblica. Pero es una autoridad que se ganan debido a su clara enseñanza de las Escrituras, debido a su manera de vivir. Ahora, una última cosa. Aunque esto es sobre ministros del Evangelio, hay un sentido en el que todos somos ministros del Evangelio. Otra cosa, si te llevas este texto a casa, no recomiendo encender el televisor para mirar a todos estos predicadores, pero gran parte de lo que dice el apóstol Pablo expone, no todo, pero al menos algunos de los predicadores de televisión y la gente de la prosperidad y ese tipo de cosas. Necesitas ver que Pablo está tratando con esto, en cierto sentido. Indirectamente. Escucha. Las palabras de la boca de alguien, hay mucho que aprender. Pero las palabras de la boca de alguien, como su corazón, son aguas profundas, difíciles de discernir. Pero observando la acción y el carácter, por eso. En 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, ese anciano, sus calificaciones son principalmente calificaciones de carácter. De carácter. Si no estás aquí hoy, si estás aquí hoy y no conoces al Señor, o estás preocupado en tu alma, o hay algo sucediendo, necesitas algún consejo, puedes venir a mí, puedes venir al hermano Anthony, puedes venir a Mark, y trataremos de ayudarte. Otros hermanos que tienen sus Biblias y saben cómo usarlas, otras hermanas, no te vayas aquí esta noche con un alma turbada. Oremos.